En este vídeo aprenderemos todo sobre voltaje, cómo lo podemos comparar de una forma física real, interpretaremos cuál es su forma de obtención y generación y aparte de eso vamos a ver qué ecuación es la que rige su estado y su funcionamiento en física. Concepto principal, directo al tema. Definición. El voltaje es conocido más bien como una fuerza, que en este caso es eléctrica, donde se interpreta de la manera que las partículas cargadas eléctricamente, valga la redundancia, dentro de un material, están en su diferencia de potencial, es decir, existe una carga positiva y una negativa. Esta fuerza simplemente se interpreta como la que hace mover los electrones dentro de un conductor o que en un aislante o un semiconductor tenga una cierta movilidad o una fuerza que los impulsa a tener un comportamiento diferente. Características básicas. Características del voltaje. Es una energía estática, es decir, que no está en movimiento y necesariamente se presenta como una fuerza. Así como le había dicho anteriormente, el voltaje es más que todo una fuerza de presión. No está necesariamente ligada al movimiento. Puede haber movimiento, pero sin embargo es una presión que hace que los electrones puedan tener o no un movimiento dependiendo del medio en el cual se esté llevando este mismo voltaje. Tiene una polaridad, es decir, está en cargas positivas o negativas. Y además es medible y se puede manejar en diversas cantidades, pues ya veremos más adelante en qué medida podemos interpretar el voltaje. Ya que te gusta este vídeo, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activando la campanita para recibir nuevas notificaciones. Puedes aportar a este canal para su crecimiento profesional. En la descripción de este vídeo te dejo los temas de electrónica en los que te puedo asesorar y demás servicios relacionados. No siendo más, continuemos con el vídeo. Comparativas. ¿A qué se asemeja el voltaje? Se puede comparar la acción del voltaje, como en este caso esta imagen, como una especie de tanque de agua cuya conexión hacia abajo viene por una tubería de agua. Ya esta, si está abierta o no, depende si exista o no corriente, pero sin embargo el voltaje simplemente se va a interpretar como el peso del agua que está ejerciendo presión hacia abajo para hacer que esta misma tenga una circulación o no, dependiendo si la válvula o la abertura esté abierta o no. De esta forma se puede identificar que el voltaje es una fuerza que ofrece presión. Medidas y equivalencias. Matemática del voltaje. Fórmula. La fórmula del voltaje simplemente está ligada al trabajo, que ésta se ve en joules sobre coulombs, o simplemente la energía sobre la carga eléctrica. Simplemente es el voltaje que tiene una propiedad de trabajo que a la vez es interpretada en el movimiento de energía sobre el tipo de cargas que maneja este. Convenciones. Designación del voltaje. A lo que se refiere convención en la electrónica voltaje, simplemente a que hay una carga donde hay una polarización, se puede tomar esta misma magnitud pero de diferentes formas. Por ejemplo, en esta primera forma se tiene que el voltaje está en los bordes positivos en el punto A y el borde negativo en el B. Está simplemente entrando más 3 voltios. En la segunda estamos hablando que en el punto A está menos el negativo o el menos. Eso quiere decir que estamos tomando como menos 3 voltios. Sin embargo, en la tercera hablamos que en el punto A
está entrando menos también y en el punto B está positivo. Podría tratarse como también 3 voltios, aunque la polaridad sea diferente. Estamos tomándola desde el punto B, pero la magnitud sigue siendo igual. Mientras que en el punto 4 el positivo está en el punto A y el negativo en el punto B. Como ya se toma la referencia del punto B, entonces tenemos que es menos 3 voltios. En todas la magnitud se conserva igual, solamente que la polaridad de este voltaje es diferente de acuerdo a cómo se tome la referencia del punto. Medición. Escalando el voltaje. Instrumentación para medir. Uno de los elementos más importantes para medir el voltaje en unas terminales es el multímetro, pero en escala de voltaje de voltímetro, o incluso un voltímetro por sí solo. Este mide las diferencias de tensión y la interpreta en cantidades de volts, o milivoltios, o simplemente microvoltios de acuerdo a la escala de medida, o puede ser más yéndose a centésimas de voltios o mil voltios, o lo que también se puede interpretar como kilovoltios. Magnitudes. Simplemente, como le habíamos dicho, la unidad de medida del voltaje es el voltio, pero esta se puede llevar a diferentes magnitudes de acuerdo a su fracción, empezando por mili, micro, nano y pico. Son unidades fraccionarias del voltaje, mientras que la multiplicativa está desde kilo, mega, giga y tera, en el cual son significativamente unidades más grandes de voltaje. Estas simplemente nos dirán qué tan fuerte o qué tan bajo es la medición de esta misma. Tipos de voltaje. Diversificación real. Voltaje DC. Por lo general, el voltaje DC es el que se mantiene constante en todo el tiempo. Siempre mantendrá un valor fijo y que no será llevado hacia menos de negativo. Este podemos encontrarlo en las baterías de voltaje o en las baterías de carros o pilas eléctricas. También podemos encontrar una fuente de voltaje DC o incluso en estos módulos más simples que se manejan en reductores o elevadores de voltaje, valga la redundancia. Voltaje AC. A diferencia del voltaje en DC, su contraparte, el voltaje de AC, es el que fluctúa en el tiempo y puede cambiar de positivo a negativo y de negativo a positivo a través del mismo tiempo. Este se puede identificar también en los alternadores o generadores de energía eléctrica y también en una fuente de generación de señal que también se maneja generadores de funciones que generan voltaje en AC de diferente frecuencia, o también un inversor simplemente formado por transistores de conmutación. Conclusiones. Lo más relevante. Conclusiones. El voltaje es una fuerza que realiza un trabajo, en este caso eléctrico. Tiene polaridad físicamente y técnicamente se puede tomar por convención, así como lo hemos mostrado anteriormente, donde se puede identificar una misma cantidad pero diferente polaridad pese al tipo de referencia en el cual se mide, siempre y cuando mantengamos igualmente toda la actitud del circuito. Se puede mirar diferentes tipos de voltaje, pero la naturaleza principal es en DC y en AC, donde una es constante y el otro fluctúa a través del tiempo. Referencias del vídeo. Como referencia se tuvo el curso práctico electrónica moderna de CEKID,
unicron.com y Wikipedia. Bastante información relevante acerca del voltaje. No olvides darle like y compartir el vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.